Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Humanizar la Tierra de Mario Luis Rodríguez Cobo, conocido con el seudónimo de Silo. Agradecemos a todos ustedes que estén aquí con nosotros en este día en que presentamos la primera edición mexicana de este libro que ya es conocido en varios países de habla hispana y que ya ha sido también traducido a varios países en distintos continentes. Y bien, para empezar, vamos a dar la palabra a Fernando Valdés, director de la editorial Plaza y Valdés. Realmente, quisiera, pues así, hacérselo saber a ustedes, ¿no? Ya que es una de las presentaciones que tienen una asistencia de gente que ha venido más por admirar al autor que por ser su amigo. Yo, claro, quiero decirles que los libros que hemos editado, todos ellos son libros buenos. Pero sí, algunas de las presentaciones no han sido tan concurridas como esta presentación. No quisiera hablarles de esa filosofía estructural porque hay gente que le entiende aún mejor y que se dirigirá a ustedes más correctamente. Pero también soy uno de los que pueden estar sentados por ahí escuchando a Mario Luis Rodríguez Cobo. Medios de difusión también que están presentes, pues agradecemos la presencia de ellos porque nos ayudarán precisamente a ese trabajo literario, cultural y pues más que nada humano. Gracias. Bueno, para continuar, más bien antes de continuar, quisiera pedirle a Sila si le gusta tomar asiento. Y ahora sí, para continuar daremos la palabra a Ricardo García Arteaga, licenciado en literatura y erudito en el estudio del pensamiento estructural, que ha lanzado Silo como un aporte, como una contribución a la filosofía contemporánea. La prosa poética manifestada en los dos primeros títulos del libro que ahora presentamos están escritos de una forma corriente y suelta para su mayor comprensión. Vamos a ver un libro de remarcada erudición literario-filosófica y dejemos al tiempo y a los lectores quienes hagan de este libro una moda o un universal. Porque desde los diálogos de Platón, el Quijote o la crítica de la razón pura, no le ha surgido algo tan definido y certero que incitara a la reveladora búsqueda, tanto interior como de sentencias acerca de una nueva visión de la realidad. Sean ustedes, pues, los que encuentren en esta experiencia literaria, en este nuevo tipo de sensibilización que creemos es universal. Muchas gracias. Finalmente, y para entrar de lleno en materia, daremos la palabra al autor del libro. Así. Y yo tengo que agradecer a las distintas personas que han tomado la palabra. Tengo que agradecer a Bellas Artes, la editorial Plaza y Valdés, a nuestro comentarista literario, y agradecer a todos ustedes, a los medios de difusión y a la gente que nos va a acompañar en esta exposición. Ya en otras ocasiones hemos comentado este libro. De hecho, en esta edición mexicana que hoy tenemos ante nosotros, aparece la conferencia dada en Islandia en el mes de noviembre pasado. Se han hecho, pues, algunos desarrollos sobre este trabajo en ocasión de su publicación en diferentes lugares y lenguas. Hoy en México, sin alterar lo dicho en otros momentos, quisiera volver sobre algunos puntos que, al parecer, no han quedado suficientemente aclarados.
En aquellas oportunidades dijimos que humanizar la Tierra es, en realidad, un conjunto de 3 trabajos. El primero de ellos, la mirada interna, fue concluido en 1972 y corregido en 1988. El segundo, el paisaje interno, se terminó en 1981 y sufrió algunas modificaciones también en 1988. Por último, el paisaje humano fue redactado en 1988. Se trata, pues, de 3 producciones de distintas épocas, pero ajustadas definitivamente en su forma en el mismo año. Por otra parte, guardan entre sí estrecha relación y además tienen continuidad de desarrollo. En cuanto al aspecto formal, observamos 3 escritos redactados en prosa poética, cada uno de ellos divididos en capítulos que a su vez se desglosan en parágrafos. En el trabajo del texto es frecuente la función apelativa del discurso, formalizada en oraciones imperativas, a diferencia de las declarativas, que no pueden ser sometidas a prueba de verdad. Pero las sentencias no están tratadas solamente de modo imperativo, sino que muy frecuentemente se discurre y se da oportunidad al lector para que compare con su propia experiencia la validez de lo que se enuncia. Quiero decir con esto que no me parece del todo correcta alguna crítica que se ha leído sobre esta obra en la que se la ha tratado como dogmática. Más bien ha ocurrido que se han expresado las opiniones del autor de modo directo, escapando a toda demagogia seductora tan reiterada en la literatura de la década del 70 y del 80. Así, en el capítulo 2 de La mirada interna se dice: no argumentes tampoco que te desagrada mi modo de presentar las cosas, porque eso no dices de la cáscara cuando te agrada el fruto. Expongo del modo que me parece conveniente, no del que fuera deseable, etcétera, etcétera, etcétera. Puede apreciarse que esa manera de llegar al lector refuerza la apreciación de dogmatismo vertida por algunos críticos. Como se comprenderá, no nos asusta demasiado que se califique a nuestra obra de ese modo. Lo que estamos tratando de decir es algo muy diferente. Es que el dogmatismo, para nosotros, no es una cuestión de forma, más o menos rígida, más o menos blanda. Es cuestión sobre todo de contenidos y de intención. Y por ello nos parece oportuno afirmar que pocas veces se ha pergeñado tanto autoritarismo y tanta imposición como en estos momentos, a través de la manipulación de las palabras, escogiendo sistemáticamente aquellas que resultan aceptables a la sensibilidad general, pero que colocadas en un discurso completo revelan su inconfundible sabor de forzamiento. Forzamiento de la realidad, forzamiento de los significados, forzamiento dulzón de las expresiones, pero forzamiento al fin, en tanto se violenta deliberadamente una verdad. En lo que a temática se refiere, se ha opinado frecuentemente que esta obra es de carácter filosófico. Pero cualquiera que se adentre en sus páginas verá que no se parece en nada a un texto de este tipo, y mucho menos a un tratado ordenado con rigor sistemático. El paisaje humano, del sentido de esta obra, es el que induce con mayor fuerza a ese error de clasificación. En él también se ha visto un escrito sociológico o psicológico, cuando en realidad todo eso ha estado muy lejos de la intención del autor. Lo que no podemos negar es que a lo largo de la obra se deslizan apreciaciones que caen dentro de la órbita de esas disciplinas. ¿Y por qué se ha clasificado este libro desde ángulos tan diferentes? Sencillamente, porque en él se presentan situaciones diversas en las que se desenvuelve la polifacética existencia humana. Y toda reflexión sobre ese existir puede ser objeto de distintas disciplinas. Así es que decir que algunos temas son tratados con una óptica psicológica, sociológica, filosófica o hasta mística sería del todo aceptable. Pero clasificar a la obra como específica de cualquiera de las formas mencionadas no parece correcto. Creo de cierta importancia dar nuestra propia opinión en torno a este tema de clasificación temática.
Así, este trabajo ha sido realizado sin pensar en encuadres ajustados y se refiere a las situaciones más amplias, más generales, en las que se encuentra una persona a lo largo de su vida. De la consideración de esas situaciones parten reflexiones diversas, expuestas fuera del rigor propio de disciplinas intelectuales estrictas. Así las cosas, y frente a esta vaguedad conceptual, si se me exigiera una suerte de definición del libro, diría que es una obra de pensamiento sobre la existencia humana, tratada en estilo de prosa poética. Por otra parte, los 3 libros que forman el cuerpo de Humanizar la Tierra son momentos puestos en secuencia que van desde la interioridad más profunda, desde el mundo de los sueños y los símbolos, hacia los paisajes externos y humanos, tratándose de un recorrido, de un deslizamiento del punto de vista que, comenzando en lo más íntimo y personal, concluye en apertura al mundo interpersonal, social e histórico. Ahora bien, si hubiera que precisar qué tipo de enfoque campea en la obra, qué tipo de ideas impregnan sus páginas, diría que, desde luego, hay una concepción del mundo y del hombre subyacente, y que tal concepción no está desarrollada en esta obra, sino en otras. Por lo que en definitiva me vería en la obligación de remitir a otros libros, como por ejemplo Contribuciones al Pensamiento. En efecto, en aquella obra las preguntas por el sistema de pensamiento que nos orienta pueden ser satisfechas. Pero en lo que hace a los temas principales del escrito que nos ocupa, diremos que el primer libro, titulado La mirada interna, trata sobre el sentido de la vida. El tópico principal que se estudia es el estado de contradicción, y se aclara que el registro que se tiene de la contradicción en la vida es el sufrimiento. Que la superación del sufrimiento mental es posible en la medida en que se oriente la propia vida en acciones no contradictorias, y que estas acciones son aquellas que van más allá de lo personal y se dirigen positivamente hacia otras personas. En resumen, la mirada interna habla de la superación del sufrimiento mental lanzada hacia el mundo social, el mundo de las otras personas, siempre que esa acción sea registrada como no contradictoria. El texto se hace un tanto oscuro por la gran cantidad de alegorías y símbolos que aparecen en formas de caminos, moradas y paisajes extraños por los que va pasando una persona de acuerdo a la situación que le toca vivir. En este libro hay una especie de plano, de mapa, de los estados internos en los que se encuentra el individuo en un momento dado. El estado de confusión, de venganza, de desesperanza, aparecen alegorizados en las posiciones de caminos y moradas que se recorren. Pero también están allí las salidas de las situaciones contradictorias. La esperanza, el futuro, la alegría, en suma, el estado de unidad o no contradicción. Encontramos también una parte dedicada a los principios de acción válida. Estos son un conjunto de recomendaciones o dichos para recordar ciertas leyes de comportamiento que contribuyen a lograr una vida con unidad y sentido. Al no escapar al estilo alegórico de todo este libro, los principios toman un carácter metafórico del que cito algún ejemplo, comillas. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. O bien, este otro. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite. Entonces, avanza con resolución. Los principios son, en realidad, leyes de comportamiento que no están pensadas como prescripciones de tipo moral o jurídico, sino casi como constantes de fuerza que actúan en acción o reacción según sea la ubicación de quien actúa. El segundo libro, El paisaje interno, se continúa en el estilo del precedente, poniendo ya menos énfasis en las alegorías y en los símbolos. Las descripciones se van externalizando hacia el mundo de los valores culturales y con referencia cada vez más decidida hacia el campo social. En los comienzos de este segundo libro se lee, comillas,
salta por encima de tu sufrimiento y no crecerá el abismo sino la vida que hay en ti. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda del abismo. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado: el abismo y aquello que lo sobrepasa. En este planteamiento, el abismo no es sino esa pérdida de sentido que a veces nos atrapa, esa situación en la que da igual una cosa que otra, y que lleva, en su extremo, a poner a una persona ante la muerte como si ésta fuera mejor que el hecho de seguir viviendo. Pero esa situación es en verdad extrema. Habitualmente el sinsentido no se expresa de modo tan definitivo, sino como trasfondo de la propia vida. Es un trasfondo sobre el que se monta todo aturdimiento y todos los sentidos provisionales del existir, con una ficción personal de que tales cosas y tales comportamientos fueran a mantenerse indefinidamente. Estamos hablando de conductas que aparentemente reemplazan el absurdo de la finitud, de la muerte, pero que si bien distraen de los problemas fundamentales, no logran hacernos salir de ese trasfondo que en realidad tememos profundamente. Se trata desde otra perspectiva de las preocupaciones fundamentales por el crecimiento de la vida y por la aniquilación de la vida. Desde luego que en nuestra vida cotidiana tales cosas nos tienen cuidada. Es más, normalmente todo lo que hacemos trata de alejar tales preocupaciones, dando por supuesto que el problema no tiene solución. La aniquilación de la vida, tomada como abismo, no es sino una licencia poética que no está destacando una sustancialidad, sino por lo contrario una falta de ser, un oscurecimiento del sentido de la vida, de la dirección de la vida. Queda en claro que el primer efecto dualista desaparece al comprender el concepto de abismo como no ser, como no vida, y no como entidad en sí. Se escogió el concepto de abismo por las implicaciones psicológicas que tiene, ya que suscita registros internos del tipo del vértigo, asociados a una contradictoria sensación de atracción y rechazo. Esa atracción de la nada que vence en el suicidio o en la embriagadora furia destructiva y que moviliza al nihilismo de un individuo, de un grupo o de una civilización, que en los momentos de crisis y que habitualmente no aparece manifestándose porque se ha logrado ocultar, distraer el problema. Aquí no se está hablando de la angustia o de la náusea que provoca una pasiva desintegración del sentido de la vida, sino del vértigo y la atracción de la nada como actividad destructiva, como una suerte de motor de acontecimientos personales y sociales que disputan con la vida su preeminencia y su poder. Y el hecho de que el acontecimiento destructivo, nihilista, se produzca solo en momentos críticos de la vida personal o social, no indica que las cosas hasta ese momento hayan marchado bien, sino que se estaba preparando silenciosamente el desenlace luego sorprendente. Y desde el punto de vista de la libertad humana, no es lo mismo suponer que cada uno hace su vida como respuesta a los acontecimientos que la rodean, a suponer que la intención humana modifica conductas y acontecimientos. Si en el ser humano existe la libertad de elegir, entonces es posible modificar aquellas condiciones que se preanuncian catastróficas en su mecánico desarrollo. Si, por lo contrario, la libertad humana es solo un mito piadoso, no importa qué decidan los individuos y los pueblos, ya que los acontecimientos habrán de desarrollarse hacia el crecimiento de la vida, simple y mecánicamente, o bien todo irá hacia la catástrofe, hacia la nada, hacia el sin sentido. En este libro se afirma la libertad humana. Libertad entre condiciones, pero libertad al fin. Es más, se dice que su sentido es por esencia libertad, y que esta libertad rechaza el absurdo y lo dado, aun cuando lo dado sea la misma naturaleza.
Es esta lucha contra lo dado, contra el dolor y el sufrimiento, contra las adversidades, que ha puesto la naturaleza al ser humano, lo que ha permitido el desarrollo de la sociedad y la civilización. De manera que la vida humana no ha crecido gracias al dolor y al sufrimiento, sino, al contrario, se ha pertrechado para vencerlo. La decisión de ampliar la libertad no queda ya limitada al individuo, ya que éste no tiene una naturaleza fija, sino una dinámica histórica y social, y por esto el individuo debe responsabilizarse y actuar por la sociedad y por todos los seres humanos. Por todo lo anterior, en el capítulo 7 se dice: nombrador de 1000 nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo. Tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo, y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Cuando pierdes tu sentido, la tierra se oscurece y el abismo se abre. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí. Humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento. Es aprender sin límites. Es amar la realidad que construyes. No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en superar el dolor y el sufrimiento en aquellos que te rodean. Y si logras que ellos, a su vez, emprendan la tarea de humanizar el mundo, se abrirá su destino hacia una vida nueva. En resumidas cuentas, el paisaje interno trata sobre el sentido de la vida con referencia a la lucha contra el nihilismo en el interior de cada ser humano y en la vida social. Y exhorta que esta vida se convierta en actividad y militancia al servicio de la humanización del mundo. Como puede comprenderse, en este libro no se habla de soluciones simplemente personales, ya que éstas no existen en un mundo social e histórico. Quienes piensan que sus problemas personales pueden ser solucionados con una suerte de introspección o técnica psicológica, cometen un gran error, porque es la acción hacia el mundo y hacia las otras personas, desde luego la acción con sentido, la que permite salir hacia otras soluciones. Y si se dijera que una técnica psicológica puede tener utilidad, parece responderse en el libro que su beneficio solo podrá ser medido en la perspectiva de la acción hacia el mundo. En la perspectiva de considerarla una herramienta auxiliar de la acción coherente. Finalmente, este escrito trata el problema del tiempo y lo hace de un modo alegorizado. Es el tiempo el que aparece en su temporalidad real, actuando simultáneamente, y no como pretende la percepción ingenua o numerosas teorías filosóficas en las que el pasado, el presente y el futuro no tienen estructura, sino que son una sucesión de instantes que fluyen en un infinito hacia adelante, sin tocarse entre sí en cuanto a instantes. En el libro, el tema vivencial está presentado como una estructura en la que actúan simultáneamente todo lo que me ha ocurrido en la vida, tanto como lo que en este instante me ocurre, y también lo que me va a suceder como posibilidad, como proyecto en plazo más o menos previsible. Si bien ese futuro se me aparece como todavía no, él está determinando mi presente de acuerdo al proyecto que lance desde mi ahora, desde mi en este momento. La idea del tiempo como estructura y no como simple sucesión de instantes independientes es una intuición que el ser humano ha tenido desde antiguo, aunque no la haya formalizado correctamente desde el punto de vista filosófico estricto. Así, el pasado, el presente y el futuro no son sucesiones de instantes, sino determinantes estructurales de situación. Bien, en el paisaje interno leemos, comillas:
Extraños encuentros estos en los que el anciano sufre por el corto futuro y se refugia en el largo pasado. El hombre sufre por su situación actual buscando abrigo en lo que pasó o habrá de suceder, según se lo ajuste, por el frente o por atrás. Y el joven sufre porque un corto pasado muerde sus talones, impulsando su fuga hacia un largo futuro. Sin embargo, reconozco en el rostro de los tres mi propio rostro, y me parece advertir que todo ser humano, sea cual fuere su edad, puede transitar por esos tiempos y ver en ellos fantasmas que no existen. ¿O es que existe hoy aquella ofensa de mi juventud? ¿O existe hoy mi vejez? ¿O anida hoy en esta oscuridad mi muerte? Todo sufrimiento se desliza por recuerdo, por imaginación o por aquello que se percibe. Pero gracias a esas tres vías existe el pensamiento y el afecto y el quehacer humano. Ha de ser entonces que si esas vías son necesarias, también son conductos de destrucción si las contamina el sufrimiento. El tercer libro, El paisaje humano, está dedicado en su primer capítulo a esclarecer los significados del paisaje y de mirada que se refieren a ese paisaje, cuestionando la forma de mirar el mundo y de apreciar los valores establecidos. Hay en este trabajo una revisión sobre el significado del propio cuerpo y sobre el cuerpo de los otros, sobre la subjetividad y el curioso fenómeno de apropiación de la subjetividad del otro. Consecuentemente, se desarrolla un estudio fragmentado en capítulos sobre la intención en la educación, en el relato que se hace de la historia, en las ideologías, en la violencia, en la ley, en el Estado y en la religión. Este no es un libro, como se ha dicho, simplemente contestatario, porque propone nuevos modelos respecto a cada tema que critica. El paisaje humano trata de fundamentar la acción en el mundo, reorientando significados e interpretaciones sobre valores e instituciones que parecían definitivamente aceptados. Con respecto al concepto de paisaje, diré que él se constituye en pieza fundamental de nuestro sistema de pensamiento, como luego se ha visto en otras producciones como Psicología de la Imagen y también en discusiones historiológicas. Sin embargo, en el libro que estamos comentando, la idea de paisaje está más modestamente explicada y dentro del contexto de la obra que aparece sin las pretensiones del pensar riguroso. Así pues se dice, paisaje externo es lo que percibimos de las cosas. Paisaje interno es lo que tamizamos de ellas con el sedazo de nuestro mundo interno. Estos paisajes son uno y constituyen nuestra indisoluble visión de la realidad. Si bien el ser humano se encuentra siempre en un paisaje, no por ello tiene conciencia de tal cosa, porque su paisaje original siempre se impone a su visión perceptual. Porque todos nosotros vemos no solamente lo que está ahí delante, sino que nuestras comparaciones y aún el descubrimiento de lo nuevo lo hacemos desde lo que ya antes hemos conocido. De este modo es como si soñáramos al ver las cosas, tomando luego estas imágenes como si fueran la misma realidad. El concepto, sin embargo, tiene más amplitud, ya que paisaje no es solamente lo natural que aparece ante los ojos, sino sobre todo lo humano, lo social. Por cierto que cada persona interpreta a las otras personas desde su propia biografía y pone en lo ajeno más de lo que percibe. De acuerdo a esto, nunca vemos de la realidad del otro lo que el otro es en sí, sino que tenemos del otro un esquema, una interpretación surgida de nuestro paisaje interno. El paisaje interno se superpone al externo, que no solamente es natural, sino social y humano. Claramente ocurre que la sociedad cambia y que las generaciones se suceden. Y entonces, cuando a una generación le toca actuar,
lo hace tratando de imponer valores e interpretaciones formadas en otra época. Las cosas van relativamente bien en momentos históricos estables, pero en momentos como el actual, de gran dinámica, la distancia generacional se acentúa al tiempo que el mundo cambia bajo nuestros pies. ¿A dónde irá nuestra mirada? ¿Qué debemos aprender a ver? No es extraño que en estos días se popularice la idea de dirigirnos a una nueva manera de pensar. No hay que pensar lentamente como antes, sino rápido, porque todo va más rápido. Y lo que creíamos hasta ayer, como si fuera una realidad inmutable, hoy ya no es más. Así, está claro que no podemos pensar ya más desde nuestro paisaje si éste no se dinamiza y universaliza, si no se hace válido para todos los seres humanos. Hemos de comprender que los conceptos de paisaje y de mirada pueden servirnos para avanzar hacia esa anunciada nueva forma de pensar que está exigiendo este proceso de mundialización crecientemente acelerado. Es necesario hacer un alto en el camino y reconsiderar el mundo y el paisaje en el que fui formado, porque en él aprendí y soñé con el futuro. Pero ahora que las cosas cambian, podré sostener aquellos sueños. No tendré que reformular aquello que creí y aprendí como algo definitivo y válido para siempre. Porque si hoy ocurren cosas increíbles en la ciencia, la tecnología, la política y las relaciones humanas, aún en las elementales relaciones interpersonales, esto que designo como increíble refleja el choque de lo que creía con lo que en realidad sucede. Y esto que creía es una traslación del paisaje en el que fui formado a un paisaje actual no coincidente. Lo que estamos comentando nos parece más importante para la gente de mayor edad y sobre todo para aquellos que tienen en sus manos poder de decisión, grande o pequeño, ya que su comportamiento afecta la vida de otras personas. Pero este desfasaje entre el paisaje de formación y el actual, si no aparece tan abrupto en las nuevas generaciones, de todas maneras, ahora mismo las está afectando. Y en poco tiempo más, las tendremos prematuramente envejecidas, psicológicamente envejecidas, al no acertar a comprender el cambio. Se harán insosteniblemente conservadoras, sacrificando el sentido de sus vidas. Estas nuevas generaciones que deberían estar ya revisando las cosas que creen que permanecerán en el futuro, como antes lo creyeron las generaciones anteriores. Sabemos, por otra parte, que este movilismo excesivo que estamos describiendo, esta relatividad de este punto de vista, puede desconcertar y quitar estabilidad. Pero esto ocurriría si no existieran varios elementos en los que la vida humana puede apoyarse aún en momentos de grandes cambios. Estos apoyos tendrán que ser valores dinámicos y acciones con dirección, realizadas sin contradicción interna. Entonces, el juicio por la acción de una vida no estará dado por efímeros triunfos o fracasos, sino por haber sido efectuado con sentido. Pero volviendo al tercer libro y para terminar, al paisaje humano, diremos que los temas de las instituciones, la ley y el Estado se hacen relevantes y que en la formación del paisaje humano, la educación recibida, las ideologías vigentes y la concepción del momento histórico en que se vive son factores dignos de ser tenidos en cuenta. De todo ello se habla en este tercer libro, no simplemente para criticar aspectos dañinos, sino, sobre todo, para proponer una forma especial de observarlos, para ayudar a la mirada a buscar otros objetos, para aprender a ver de un modo nuevo. Nada más. Muchas gracias.